agua. Bienvenido, hermano. Y buena. Un saludo para los que nos escuchan desde la plataforma de Latinísima. También queremos decirles que estamos en Roku, estamos en YouTube, estamos en Euforia, estamos en todas las plataformas de internet. Hoy es una tarde de rumba y bongo. Conmigo, Andrés Manuel, alias el Chino. Bienvenido a nuestro programa. Andrés Manuel, creo que lo debíamos. Mire, saluda al público. Un placer, qué rico tener aquí a mi amigo Andrés Manuel el Chino, excelente bongocero. Bueno, pero también quiero saludar a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos ven online a través de todas las plataformas. Un saludo para todos y como siempre les digo, síganos para que puedan ver estos programas maravillosos que estamos haciendo. Sí, denle a la campanita, denle like para que crezca la familia. A ver si nos vamos a ir ahí. Sí, muy bien, agradecido. Bueno, ustedes pudieron disfrutar del inicio de nuestro programa, una ejecución magistral de su instrumento. Y entrando en caja, entrando en materia, entrando en rumba, coméntame, estudios musicales, Andrés Manuel. Bueno, yo cursé estudios en la escuela de Ignacio Cervantes. En mi generación, ¿no? Lo que tuve yo, acceso. Cuando aquello había que tener, para poder ser músico, había que tener una evaluación, o estar en una banda, o en esa etapa, en ese tiempo. Y entonces no me quedó más remedio que entrar de utilero en el grupo de mi papá, y hacía las dos cosas. Era el utilero del grupo de mi papá, y me sacrificaba e iba a la escuela, a la Cervantes, superación profesional, que aquí en Miami hay muchos músicos que pasaron por esa escuela también. Esta escuela también, si era como un after school, una escuela después. Sí, qué bueno. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Escuché que hacías la dualidad, estudiabas y estabas en la banda de tu papá. Quiere decir que te formaste en un ambiente musical en el hogar. Familiar. Desde niño, familiar. Ya antes yo abrí los ojos, ya estabas escuchando música. ¿Esa banda de qué género era? ¿A qué se dedicaba esa banda? Papá, música popular. Popular. Salsa. Música cubana. Música cubana fundamentalmente. En aquel momento no había salsa todavía, ¿verdad? No, la palabra. La palabra, pero ya se hacía. Existió, es lo mismo, son salsa, todo. Qué bueno. En algún momento te invitaremos a dialogar sobre el tema. Tenemos pendiente un análisis musicológico sobre el tema. Ahora bien, recorriendo el camino, te formaste como músico, estuviste en la banda de tu papá. Y de esa etapa, ¿qué recuerdas con mayor importancia? Esa etapa, ¿cómo influyó en tu formación musical? No sé, la disciplina, los temas que se manejaban. ¿Cómo transcurrió esa etapa en tu vida? Hermano, lo que yo más recuerdo de esa etapa era que cuando los músicos se iban, yo tenía que recoger los instrumentos. Era lo más pesado. Era lo más fuerte que se hacía. Bueno, aquí es casi igual. Eso es lo que más, una cosa que más extraño de Cuba. Me dio tremenda formación porque ahora mismo nosotros somos utileros, casi sonidistas, y músicos a la misma vez. Entonces, me dio tremenda formación. No tenemos miedo porque percusionistas siempre tienen que estar cargando. Entonces, diríamos que en esa etapa recibiste una buena formación laboral, una buena formación de conceptos. Sí. Del trabajo del percusionista, como decían ustedes ahorita, percusionista, utilero. Ahora bien, me gustaría que me hicieras una referencia a la música de esa época, cómo se llevaba, cuáles eran los principios fundamentales, tal vez a la hora de ejecutar, la dirección musical a que estaba encaminada, si al bailador, a los temas, cómo se manejaba, no sé, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 70. Yo nací en el 68. En el 68, o sea que estamos hablando de los años 70, 80. 70 y pico, 80. 80 y pico, 90. Coméntame del ambiente musical de esa época. Yo tuve la suerte de escuchar muchas bandas en Cuba, porque mi papá era administrador. Es una posición que ya en la orquesta no se utiliza. Pero bueno, era el que dominaba el control del dinero. El pago. Los pagos. Tenía que ir con él a la empresa a buscar ese dinero y después repartirlo. En mi casa se ensayaba. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar muchas bandas,
porque cuando yo estaba de vacaciones, en el receso escolar mío, yo me iba con mi papá para la provincia, a los carnavales. Él me llevaba. Y entonces allí yo veía a todas las bandas. En aquel tiempo, cuando tú escuchabas una banda, tú decías, esta es banda. Sí. Esta es más cuatro. Todos tenían su sello. Todas tenían un sello, sello, una sonoridad diferente y tremenda calidad. Sí, mira. Estamos hablando de los conjuntos. Estamos hablando de las orquestas típicas. La charanga, sí. Estamos hablando de la charanga. Estamos hablando de los centetos. Estamos hablando de una diversidad de música. O de músicos cubanos y de música. Y ahí entonces es donde yo veía lo que me interesaba a mí, que era la percusión, a los percusionistas de aquella época, que eran muy buenos. Sí, yo creo que tú has referido un concepto que para mí es muy importante, y en el intercambio con otros músicos y con el propio Miguelo, que siempre estamos dialogando, o sea, yo siempre tratando de aprender. Hay algo que para mí es clave a la hora de evaluar una época, un conjunto, una orquesta, es el timbre, es el sello. Porque ha habido una tendencia, no solo en Cuba, en el mundo también, a estandarizar la música, y pudiera ser, digo yo, ustedes me ayudan en eso, por un problema de mercadotecnia, por la tecnología, por lo que sea. Hay mucha gente que se parece, hay mucha gente que lo hace casi todo igual. No estoy generalizando, ¿eh? Hay quien marca la diferencia. Entonces yo creo que en aquella época, por las razones que sean, existía eso, existían los sellos, existían las sonoridades, incluso orquestas que trabajaban el mismo género, ya fuera cha-cha-cha, ya fuera son, pero eran orquestas que tenían su sello y su timbre. Yo agradezco que tú te hayas referido a eso y que también Miguel constantemente me esté hablando de ese tema, porque me da una luz y una claridad sobre lo que se está haciendo. Ahora, quería irme a algo que para mí es muy importante. Cuando estaba estudiando, cuando estaba preparándome para abordar este programa, pude comprobar que tienes una trayectoria en diferentes orquestas cubanas de primer nivel. Coméntame tu experiencia con esas orquestas. Estamos hablando de Pachito, coméntame. No, Bamboleo. No por mala persona, ¿no? Sí, no. ¿Sabes? Es que está la oveja negra que no la quieren y la botan siempre. Sí, pero ese no es tu caso. Ese no es tu caso, lo sabemos. Yo estoy muy agradecido a la vida en haber pasado por todas esas orquestas. ¿Por qué? Porque me dio una experiencia diferente en todas. Y en cada una de ellas aprendí algo. Muy importante. Entonces, tuve la dicha de pasar por esas orquestas. ¿Cuáles son? ¿Puedes mencionarlas? Bueno, de las tantas, estuve en muchas, pero las más famosas así, estuve con los maestros, con la orquesta Enrique Jorrín, donde aprendí muchas cosas ahí que se desconocen. Los percusionistas deben de escuchar ese tipo de música, ese género, y abarcar, como profundizar, porque muchas cosas ahí, esa gente tiene su lenguaje. Sí, la charanga los danzones, las cosas. Sí, Enrique Jorrín es el creador del cha-cha-cha. Sí, pero tocan danzones. Tocan danzones, claro. 400 y pico danzones hechos por Jorrín. Y el danzón no es fácil, ¿no? Y no es fácil de tocarlo. Parece fácil. Estuve con Pachito Alonso. Ahí aprendí muchísimo también, porque tú tenías que acompañar una vez una gira de 3 meses con el espectáculo Tropicana en todos los teatros girando por toda Italia, todos los teatros fundamentales, los principales de Italia. Y ahí aprendí mucho también. Con los Kini. Con los Kini, con su Kini. Estuve con los clásicos del son, que para mí fue el grupo que más me ayudó a desarrollarme en este instrumento. En el bongo. Estuve con Azúcar Negra, con Bamboleo primero, casi fundador de Bamboleo. Fundador. Y de ahí entonces estuve con Azúcar Negra cuando se partió la manzana. Que Bamboleo. Ajá. Y con la mitad casi del grupo. Fundamos Azúcar Negra. Y cuando esté con él, con el maestro Lázaro Verde en paz descanse, también trabajé acompañando en el Parisien.
Y muchos grupos más, Qué bueno. más que no eran tan famosos, pero eran muy buenos. Sí, eso dice mucho de tu ejecutoria. Yo quería hacerte una pregunta antes de irnos a un segmento musical. Quería preguntarte algo. Aquí yo he estado con varios percusionistas, ando casi todo el día hablando con un percusionista, con el gran Miguel, al que le agradezco mucho, lo puedo decir así públicamente y nunca me voy a cansar de decirlo. Le agradezco mucho como percusionista, como ser humano, pero bueno, en este caso, hoy eres nuestro invitado. Mi pregunta es, el percusionista, imagino, estoy consciente que debe tener características especiales. Ahora, voy al centro de la pregunta. Cada instrumento de percusión tiene su manera, tiene su lenguaje. Pero en el caso del bongo, ¿qué debe tener el bongocero? ¿Cuál es lo que más debe primar en un bongocero? La característica que destaque. Bueno, depende del género que estés tocando. Sí. Depende del género. El problema es que hay muchos géneros donde tú puedes emplear el bongo. Está la bachata, está el bolero, está la salsa. El bongo viene del son primeramente. El son. Sí. No, y antes del son, el bongo viene de ¿cómo se llama? Del campo, viene de ¿cómo se llama este género? Changüí, el nengón, de Changüí, de la loma del chivo. Son contemporáneos. De la loma del chivo. Ahí pionero ahí. Sí. Empezó todo por ahí. Por ahí, sí. Por ahí. Muy bien. Pero bueno, la pregunta que tú me estás diciendo a mí, esto es un instrumentico que se las trae, porque es un instrumento de muchos conceptos. Sí. Exacto. Y se hace marcha e improvisa. Pero tienes que saber dónde improvisar también. Para que no perturbe, para que no choque, para que no te vayas por arriba exacto, por arriba del cantante, por arriba de la orquesta, así. Tiene que, es como el quinto en la rumba. En la rumba. Tiene que llevar una secuencia. Hay un cantante, hay más instrumentos, pero el quinto va poniendo los golpes, o que el ejecutante, ¿no? El que ejecuta el quinto, pone los golpes de manera tal de que no moleste. Muy bien. Bueno, ese es mi concepto. Ok, es el momento, ponle tu concepto. Venga. Bueno, el chino tiene un concepto muy bueno que hoy queremos traerlo aquí al programa. Por eso está invitado hoy. Es invitado especial porque él tiene una manera especial de tocar el bongo de una manera como solista, tú sabes. No es para acompañar a nadie tocando esas cosas, pero sí, cuando tiene la posibilidad de hacer un solo, demostrarlo de esta manera. ¿Cómo, venga, chino? A ver, venga, la chino. campana y el... Necesito... Oh. Yeah. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, hermano. Me decía Miguel que es una forma auténtica, Muy particular. única, Muy particular, particular sí. y personal de su ejecutoria. Bueno, después de este momento tan arriba, yo le voy a dar la palabra a Miguel para que haga... ¿Qué cosa, Miguel? La pregunta bomba. La pregunta bomba. Viene la bomba, bomba, Estamos relax, estamos en tiempo y tú eres mi amigo. Bueno, la pregunta bomba hoy es, en la actualidad tenemos la posibilidad de tocar con cueros plásticos y cueros naturales. ¿Qué te gusta tocar más a ti? ¿Con cuero plástico o cuero natural? Estos son plásticos. A mí me gusta más lo natural. Lo natural es más bello y es más eficaz. Es natural. El sonido con que se inventó este instrumento fueron con membranófonos, fueron con parches de animales naturales. Eso es el sonido
ideal para estos instrumentos. A mí igual Lo que para la pasa tumbadora. que por un problema económico y de necesidad, el problema es que los parches naturales sufren a las inclemencias del tiempo. Entonces puede haber mucha humedad, el día está lluvioso, puede estar cerca del mar, el salitre, todo eso desafina los parches, los baja la afinación. Y tú sin darte cuenta vas tensando y vas tensando. No, igual, por ejemplo, cuando estás en un lugar muy frío, también se sube, al revés. Y entonces el sol, lo que es el sol y lo que es el frío seco, suben las afinaciones. Entonces la creación de estos tipos de cuero han venido a ayudar mucho, ¿no? Muchísimo, porque ya te digo, te ahorras económicamente y no tienes que estar con la preocupación de que si el parche se está yendo o se me fue o no tengo repuesto. Estos parches son casi para toda la vida. Ahorita nos acordábamos de los jungoceros viejos, de Chicho, esa gente, de todos los jungoceros tiempo antes que andaban antes con periódicos, porque antes los jungoses no tenían llave, entonces se afinaba con candela. Entonces tenían que andar con periódicos para quemarlo y con eso darle un poco. Estás hablando del tiempo de España. Bueno, estamos hablando 50, pero 60 para atrás, sí, porque Vergara fue de los primeros que empezó a hacer instrumentos en Cuba. Pasaba mucho trabajo. Y entonces Batato fue de la idea, yo le he dicho en otro programa, de ponerle llave, primero las tumbadoras. Y entonces después eso pasó al bongo y pasó a todos los instrumentos como el timbal y ese rollo, porque antes todos esos instrumentos se afinaban con candela. Sí, yo... Imagínate tú, discúlpame, aquí meterle candela. No, pero antes era así. Antes era así, tú sabes. No, yo, por ejemplo, cuando estaba echando pozos en el tiempo aquel, estaba la orquesta allá, más allá, y tú veías echando todavía por allá afuera, echándole candela. Así, para poderle darle una afinación. Tenía que buscar el material, con periódico, con papeles, yo creo que ustedes han hecho una referencia muy importante y muy buena, que incluso antes de entrar al programa hablábamos del tema, ¿no? Porque en la vida todo tiene una historia. Yo recuerdo a los congueros de mi pueblo, un pueblo del interior, Florida, Camagüey, homenaje también para ellos, por ejemplo, la conga de Los Meras, la conga de Chacho, la conga de La Rosera, la conga de Agramonte. Era, antes de empezar el paseo, toda la tropa aquella dando candela a los bombos aquellos para que pudieran sonar, ¿no? Era una macera. Muy bueno, la humareda era muy grande. Muy bueno que hayamos hablado, porque la historia nos permite saber de dónde salimos y a dónde queremos ir. Por eso quiero preguntarle al Chino, bueno, aprovechando esa cobertura, ¿quiénes han sido los bongoceros que más han influenciado en tu estilo, en tu vida, para tocar este instrumento también? Hermano, el primero fue el bongocero del conjunto de mi papá. ¿Cómo se llamaba? Porque por Guido López, creo, algo así. Porque gracias a él yo soy bongocero. Él se iba a retirar y él le dijo a mi papá, dile al muchacho que vaya, yo no voy a ir, dile que vaya para que toque y eso. Y yo, bueno, estoy echando para adelante. Mi papá le pagaba y él no iba a trabajar. Y entonces yo hacía las dos funciones. Yo cargaba, armaba, tocaba, recogía y después el otro día para la escuela. Estaba joven. Bueno, eso fue una influencia. También lo veía tocar a él. Pero hubieron muchos. Conrado. El Chino también, le decían el Chino. Amigo de mi papá, íntimo. Y muy bueno. De Chapotito, con Cuní. Tenía un grupo moderno, algo así. Conrado, el Chino, José Antonio Espinosa, Pepe. Pepe también. Excelente. Hay muchos bongoceros. El bongocero de Benny Moré. Chicho. Qué bueno. Hay muchos bongoceros a los cuales yo le he prestado oído. La grabación de Arsenio Rodríguez. Sí, el hijo Chapotín. El hijo Chapotín. Entonces, esa gente son un bongocero. El estilo conjunto, tipo. O sea, que estamos hablando de la crema innata de tu instrumento. Pero también he oído a los puertorriqueños, a muchos puertorriqueños, a muchos. Todos los grupos de salsa de mi época yo lo escuchaba. Muy bien. Y este señor que todavía está vivo, Anthony Carrillo. Anthony, muy bueno, excelente amigo mío. Eso fue lo que me despertaron a mí, el hacer estas cosas. El buscar un estilo diferente, yo divertirme en mi instrumento, pero con una cosa, un estilo diferente, ¿no? Muy propio mío, ¿no? Yo me divierto cuando hago estas cosas.
Muy bien. Quería preguntarte algo. Es evidente tu experiencia con el instrumento, las agrupaciones por las que has pasado. Refiéreme, ¿qué les recomendarías a los músicos jóvenes? A los músicos jóvenes se les puede recomendar muchas cosas, porque precisamente, para la redundancia, son jóvenes. El estudio, la constancia, el no creerse de que uno es el mejor, porque el ego te puede salvar, pero también te puede destruir. Claro. Y no cansarse. El respeto por los músicos. Respeto por los mayores. Oreja no pasa cabeza. Que no se tiene. No se tiene el respeto. Y sin saber que un día ellos van a ser también mayores. Exacto. Oye, ahí quería preguntarte otra cosa antes de irnos a la parte final. ¿Qué te ha parecido este estudio? ¿Qué te ha parecido este momento? Fenomenal. ¿Te parece buena idea? Tremenda idea. ¿Se lo recomendarías a otros músicos? A todos los músicos que si pudieran pasar por aquí para que pudieran hacer gala de sus conocimientos. Sí, es muy importante, aprovechando lo que estás diciendo sobre la recomendación, nosotros, como lo decía al inicio, lo reitero ahora, somos una plataforma que estamos en internet, pero además de eso, estamos en Roku, estamos en Euforia, estamos en YouTube y en el resto de las plataformas de internet, y además estamos como plataforma independiente, o sea, latinísima. Nosotros nos vamos a ir como llegamos, nos vamos con música. ¿Sí? Y entre gente como tú y como tú, uno se siente... ¿Está bien? Sabroso. Bueno, Divino. sabroso. Claro. Bueno, venga. Que Si nos esto vamos. para gente como tú. Sí. A mí me gusta tocar con esto aquí, con esta cosita, No. nada más que lo cojo para estudiar mis cosas y eso. Ya, ahora lo córrelo para el ladito ahí. Venga. Ahí. Agua. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Y nos veremos en cualquier otro momento. En cualquier Claro que sí. En otro momento. Bueno, saludos. Nos estamos despidiendo. Nos vemos en próximas emisiones de Gente Como tú.